Sí, buenas tardes. Bienvenidos sean. Estamos en su programa Cristo para los no cristianos, transmitiendo desde Ojo de Agua, Tecámac, Estado de México, por Radio Voz, la voz del Evangelio, por el 106.3 de su FM. Y bueno, pues les damos la cordial bienvenida el día de hoy. Pues vamos a seguir, ¿verdad? Escuchando un poquito de la palabra de Dios y estudiando, tratando de desenvolver un tema que para nosotros es muy importante. Bueno, pues el día de hoy pues también queremos hacer mención de algo. Este ministerio ha cumplido 6 años ya de estar en la obra de Dios, y pues este fin de semana le dimos gracias al Señor por permitirnos trabajar en su obra, y pues lo reiteramos, gracias al Señor, porque ha sido misericordioso, ha sido bueno con nosotros todos estos años y nos ha permitido seguir a pesar de las circunstancias. Hemos pasado por diferentes circunstancias difíciles a veces, pero también hemos visto su mano, ¿verdad? Hemos visto su mano poderosa, hemos visto su bendición, y pues gloria y honra al Señor porque nos ha permitido la vida y este tiempo. Bendito sea el Señor. Pues también enviamos un saludo, ¿verdad?, a nuestros hermanos de ministerio, que bueno, pues en este caso a su hermano Eduardo Cruz, que bueno, se ha estado un poquito delicado de salud. Pues de aquí bendecimos su vida, él y a su familia, que no pudo estar con nosotros este fin de semana, pero que está en el espíritu con nosotros. Sabemos que nos está acompañando todos los días. Igual enviamos saludos a Cristina, a Carlos Cornejo, a Emelia, ¿verdad?, a hermana Luisa. ¿Quién no recordar a la hermana Luisa? Una hermanita ya de edad, pero que ha sido ejemplo para nosotros como evangelistas, y que hace años, ¿verdad?, estuvo compartiendo con nosotros en las calles el evangelio. La hermana Alicia también, Adrián Muñoz, ¿verdad?, también por ahí el más pequeño de todo el grupo en aquel entonces, pues ahí estaba, al igual que nuestra hermana Jocelyn. Enviamos saludos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Bueno, pues estamos transmitiendo desde Radio Voz, la voz del Evangelio, y bueno, pues recordamos los teléfonos aquí en cabina: 5932-9128. Vuelvo a repetir, 5932-9128. Pues si tienen algún comentario, alguna duda, ¿verdad?, pues también cualquier tipo de comentario se vale. Pues podemos aprender juntos, ¿verdad? Y pues el día de hoy vamos a hablar un tema acerca del sacerdocio de Jesucristo. Hace unas semanas estuvimos platicando acerca de lo que es el ministerio de la reconciliación, y anteriormente el pecado, que eso nos llevaba a perder la relación con el Señor, y a su vez pues que había una esperanza a través de la salvación de Jesucristo, por medio de Jesucristo, que había enviado Dios a su Hijo a este mundo, ¿verdad?, para la reconciliación del hombre con Dios, que no todo está perdido y que hay una esperanza en Él, que Dios en su gran amor pues no tan solo envió salvación, sino envió a su Hijo. Y bueno, pues muchas veces hemos hablado, ¿verdad?, de que hay gente allá en la calle que a veces duda si cree en Jesucristo, como muchas otras religiones también creen en Jesucristo, ¿verdad? Creen en Jesucristo, pero a veces lo ven como solo un profeta, como un hombre bueno, ¿verdad?, que a veces hasta como un fanático, ¿no?, que dio su vida, pero que no tiene un fin, que no tuvo realmente una finalidad, realmente todo este sacrificio. Pues el día de hoy vamos a ver a través de los hebreos el sacerdocio de Jesucristo. Mucha gente llega a pensar que, bueno, pues sí, efectivamente, la intención de Jesucristo era dar su vida por mí, para salvación. Jesucristo dio su vida, su intención era dar su vida para que yo fuera salvo y demostrar que Dios nos amaba. Pero ¿qué garantía tengo de que Jesucristo está en los lugares celestiales? ¿Qué garantía tengo que Jesucristo efectivamente entró al lugar santísimo y está a la diestra del Padre? ¿Verdad? Pues iremos aprendiendo a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Esta carta de los hebreos, en aquellos tiempos, pues se les hablaba a los hebreos, o eran judíos que vivían en Palestina. Esos prácticamente eran los hebreos que no habían emigrado, que se habían quedado, que habían recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, pero que no habían emigrado, que se habían quedado ahí. Muchas veces ellos se tenían que esconder para no ser perseguidos. Muchas veces ellos tenían que quedarse y sufrir la consecuencia de todo ello, ¿verdad? Muchas veces los llevaron a las prisiones, los azotaron, muchas veces los llegaron a asesinar, y en otras ocasiones pues les quitaban todo lo que tenían, les confiscaban sus bienes, ¿verdad? Y bueno, pues eso no les hacía huir, pero también a veces les bajaba el ánimo,
Por eso en esta carta a los hebreos se les hace mención del sacerdocio de Jesucristo y de que valió la pena y que vale la pena que ellos se mantengan en esa línea, que se mantengan en el evangelio, ¿verdad? Ellos tenían una característica muy buena, que ellos conocían el Antiguo Testamento, y por eso a través de este libro se les habla acerca del sacerdocio de Jesucristo a través del Antiguo Testamento. Y bueno, ellos empiezan a comprender cómo el relator les va dando a entender cómo él llega, Jesucristo, al lugar celestial. Recordemos que en otros programas anteriores habíamos hablado de cómo anteriormente se hacían los sacrificios, ¿verdad? Se llevaba al animalito al templo, ¿verdad? Se sacrificaba y su sangre era rociada ahí en el templo para el perdón de pecados. Y una sola vez al año se entraba al lugar santísimo para depositar ahí la sangre y que fuera para el perdón de todo el pueblo, ¿verdad? Del sacerdote y de todo el pueblo. Y bueno, pues ahora está hablando de que esos sacerdotes iban a ser relevados, ¿verdad? Porque debemos creer que algunos de los hebreos habían sido sacerdotes, habían sido de la tribu de Leví, y como tal habían sido ya relevados de sus puestos, o ellos mismos habían dejado el puesto para seguir a Jesucristo. Pero también en aquel entonces los sacerdotes o los fariseos, ¿verdad?, que estaban prácticamente a cargo ya del templo, pues ya no seguían la norma, ya no seguían la regla del sacerdocio a través de la tribu de Leví, sino que ya imponían a veces a otros grupos, ¿verdad? Entonces ellos prácticamente, ese sacerdocio les es quitado y es donde entra nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A través de ese sacerdocio, pero ya no a través de las ceremonias grandiosas, ¿verdad? A través de del templo de Jerusalén, sino a través de los cielos, ¿verdad? Ahí en el lugar santísimo donde se encuentra el Todopoderoso, ¿verdad? Bueno, pues este es prácticamente el libro de los Hebreos, donde comienza a explicar cuál es el trabajo del sacerdocio de Jesucristo. Y queremos que nos acompañen al capítulo 7 de Hebreos, donde nos habla acerca de un sacerdote y rey, que tiene mucho que ver ahí, entra a la escena después de estar describiendo que Jesucristo es el sumo sacerdote, nos hace mención de un rey y de un sacerdote. Muy raro porque normalmente, o era la regla, que el rey no podía ser sacerdote, ni un sacerdote podría ser rey, ¿verdad? Para no mezclar esas dos partes. Aun cuando era un sistema político religioso, no podría mezclarse las dos cosas, sino cada uno tenía su lugar. Mas, sin en cambio, este rey sí tenía esa característica. Y lo que nos habla aquí es que a través de este ejemplo, nos está hablando a través de una parábola que nos enseña cómo es Jesucristo, rey y sacerdote. Vamos a leer el capítulo 7 del libro de Hebreos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande es este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que se haya también cambio de la ley. Y aquel quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar.
Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por los propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Bueno, pues ahí estamos viendo una característica, ¿verdad? Porque vamos a dejar muy firme que Él es sacerdote, sigue siendo sacerdote y será sacerdote para siempre, ¿verdad? Inmutable, para siempre. Aquel sacerdote de aquel entonces tenía que hacer un sacrificio constante para poder redimir sus pecados, ¿verdad? Y tenía una caducidad, llegaba un tiempo de vida, para empezar un tiempo de servicio en el templo y luego un tiempo de vida. Pero Jesucristo no caduca, ¿verdad? Su servicio no caduca, no es un tiempo, no es temporal, sino es para siempre, ¿verdad? Y tampoco su vida. Entonces nos está hablando de que este ejemplo del rey de Salem es sacerdote del Dios Altísimo. Fíjese que cuando está hablando de Abraham, es una historia detrás de todo esto, donde la separación que tiene su sobrino y él, su sobrino se acerca más a las tierras, ¿verdad? Donde, bueno, pues todos conocemos, fueron destruidas Sodoma y Gomorra, y él se acerca más a esas ciudades. En un momento él es secuestrado y Abraham va en su rescate, ¿verdad? Vence a estos reyes y toma los despojos, y de todo eso le da el 10% a este rey de Salem. Y bueno, que dice la palabra de Dios que significa rey de paz, ¿verdad? Y bueno, pues está hablando de que es un sacerdote, como dice la palabra de Dios en el verso 6, que no tiene genealogía, ¿verdad? Que no se sabe exactamente de dónde vino, perdón, en el verso 3, dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida. O sea, en la Escritura no viene una genealogía de dónde proviene este sacerdote y rey, solo aparece en la escena. Esto nos da a indicar que no tiene por qué ser contada. Es un ejemplo de saber que así como Jesucristo, ¿verdad?, no tiene principio ni fin. Solo lo tiene como hombre aquí en la tierra, pero tiene una anterioridad y una posterioridad para siempre, ¿verdad? Entonces nos está hablando de que en ese momento los hijos de Leví recibían, ¿verdad?, el sacerdocio. Pero Melquisedec no. Melquisedec era de otra familia, ¿verdad? Mas sin en cambio era sacerdote del Dios Altísimo, pero además era rey. Es un ejemplo de Jesucristo. Jesucristo es rey, pero también es sacerdote, ¿verdad? Entonces dice que en ese momento que la ley no fue perfecta, no vino a perfeccionar, ¿verdad? Entonces, en su momento queda abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia, porque de los tiempos podemos ver que a través de la ley podemos conocer el pecado, pero la ley no nos puede llevar, ¿verdad?,
a la justificación. Podríamos intentar llegar a la santidad a través del cumplimiento de la ley, pero una vez faltando a la ley, pues nos hacemos transgredores de la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, pecadores. Entonces, esta parte no nos viene a salvar, sino nos hace reflexionar en el pecado y en la muerte, en la imperfección, sino que a través de Jesucristo, a través de la gracia, es como entonces nosotros podemos entrar a ese lugar santísimo, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios en el verso 25, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Amigo o amiga que nos está escuchando, tenga usted la certeza entonces de que a través de Jesucristo, ¿verdad? Es lo único que usted tiene, ¿verdad? De certeza para que usted pueda ser salvo, ¿verdad? Para los que si usted se acerca, si usted tiene la intención, ¿verdad? De que sea salvo y acercarse, solo es a través de Jesucristo. Nadie va a poder interceder por usted. Si bien es cierto, ha habido hombres que han cumplido, ¿verdad? O han seguido al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y han intentado vivir en esa santidad en este mundo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Ellos no pueden salvarlo, ellos no pueden abogar por usted, sino solo Jesucristo, por cuanto es el sumo sacerdote que una vez que entró al lugar santísimo, entró para siempre. Por eso poníamos el ejemplo hace unos programas anteriores de que el sumo sacerdote entraba una vez al año, ¿verdad? Para la expiación de los pecados de todo el pueblo. Esa es la razón, porque entonces ahora sabemos que no puede entrar otra persona más, sino un sumo sacerdote. Y eso nos habla también en el capítulo 8 del libro de Hebreos, ¿verdad? Que es un sumo sacerdote que podía entrar al lugar santísimo, pero este era aquí en la tierra, él entró en lugares celestiales, ¿verdad? Estamos viendo que ellos estaban interesados siempre en ese sumo sacerdote, pero no habían imaginado realmente que podía ser un enviado de parte del Señor, ¿verdad? Para entrar en ese lugar celestial, ¿verdad? Y aquí nos habla de este rey Salem, que dice que es un rey de justicia, un rey de paz. Nos está hablando que es lo que significa, ¿verdad? Entonces, este Melquisedec no proviene, era el rey de Salem, que es un nombre antiguo de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y que era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, en esta manera nos está hablando que Jesucristo, la vida de Jesucristo es un ejemplo y que nos habla acerca de que es un mediador de un nuevo pacto. Dice el capítulo 8, y vamos a leerlo en el nombre del Señor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto,
ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer, ¿verdad? Y así fue como desapareció, prácticamente. Se ha ido desapareciendo, ¿verdad?, el sacrificio del templo, y efectivamente, como dice, al ser un mediador de este nuevo pacto, ¿verdad?, que se sentó a la diestra de todo de la majestad en los cielos, por cuanto después de la resurrección Él ascendió vivo, sigue vivo y está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Dice que se constituyó ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, porque como dice la Escritura, aquí mismo nos dice, ¿verdad?, en el verso 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a dirigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Le enseñó un modelo y lo construyó en la tierra, ¿verdad? Pero dice ahora que es mejor ministerio el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si esto hubiera sido sin defecto, dice, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo. O sea, no hubiera caducado, hubiera sido permanente. Pero al no ser perfecto, entonces, por justicia, dice, va a ser propicio para nosotros, Él viene, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se establece? Como sumo sacerdote, ¿verdad? Al entrar al lugar santísimo y permanecer para siempre, abogando por nosotros, ¿verdad? Ahora sí, hay un abogado que intercede ante el Padre por nosotros. Es el único, no hay otro, no hay otra que pueda interceder. No hay nadie que pueda estar en ese lugar, que pueda ocupar ese lugar. Solo el único, el Cordero que fue inmolado, ¿verdad? Porque no se halló a nadie más. Porque no se halló a nadie más digno, solo Él. Entonces, sí, habrá grandes personas, ¿verdad? En el caso de su madre, ¿verdad? También, que tiene un lugar, pero que al final dice que no se halló digno ni en la tierra ni en los cielos. Alguien. Solo Él. Entonces, ahí está. Solo Él es digno, ¿verdad?, de pertenecer y de tener ese sacerdocio. Y vamos viendo entonces cómo el capítulo 9 nos habla también acerca de estas ordenanzas del culto y el santuario terrenal, ¿verdad? Y vamos a leer un poquito más. El capítulo 9 dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo, estaba en el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica el culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la reforma de las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino de su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, Dios limpiará nuestras conciencias de las malas obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión y las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Donde no hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma,
pues no es válido entre tanto el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Verdad? Ahí está entonces mediador, dice, de un nuevo pacto, ¿verdad? Que se tenía que hacer por ordenanzas de culto en este santuario terrenal, ¿verdad? Pero dice que este tabernáculo estaba dispuesto, como ya lo estuvimos platicando en una primera parte, nos empieza a describir cómo está la primera parte y la segunda parte de este templo, ¿verdad? Dice que ahí estaba el lugar santo, la mesa y los panes de la proposición, y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, donde tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, ¿verdad? Ahí estaba el arca. El arca de la alianza, ¿verdad? Muy, muy bonita e impresionante de cómo estaba hecha, que en otro momento tendremos la oportunidad de platicar qué tenía que ver, por qué estaba todo eso ahí, ¿verdad? Y por qué se guardaba en el lugar santísimo, ¿verdad? Ahí descendía, ¿verdad? El Señor a través de una nube, ¿verdad? Su Espíritu Santo, ¿verdad? Llenaba ese lugar, el lugar santísimo, ¿verdad? La presencia de Dios. Por eso el salmista decía que nada, ¿verdad?, podía contener a Dios, que ni ese templo podía, ni el que construyó Salomón, ¿verdad?, podía contener al Señor. Era tan grande, es su grandeza, ¿verdad? Y sobre ella los querubines de gloria, dice el verso 5, que cubrían el propiciatorio, de los cuales no se puede hablar a detalle, ¿verdad? Porque sería mucho, como ahorita estábamos diciendo, ¿verdad? Y ahí entraba el sumo sacerdote una vez al año, dice la palabra de Dios, la cual ofrece por sí mismo sangre y por los pecados de la ignorancia del pueblo, ¿verdad? Entonces entraba hasta ahí el sumo sacerdote y derramaba esa sangre por el pueblo y por él mismo. Pero Jesucristo entró a ese lugar con su propia sangre. Él derramó su propia sangre para entrar y tener derecho de poder llegar y ofrecer algo, de ofrecer su sangre para la remisión de pecados. Bueno, pues vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar, ¿verdad? Estamos transmitiendo desde Ojo de Agua, Tecámac, Estado de México, por Radio Voz, la voz del Evangelio. Su programa Cristo para los no cristianos. Pues regresamos. Este 28 de diciembre a las 16 horas, concierto de fin de año. En el Centro Social Potrero La Laguna, Avenida Presidentes, a un costado del Canal Cartagena. De Colombia para México. Elkin DC, Nayot Worship, Grupo David, venta de boletos 55 35 04 38 33. No faltes. La Secretaría de Educación Cristiana Evangélica, a través del Instituto Teológico San Pablo, convoca a todos los miembros en plena comunión de la Iglesia Cristiana Interdenominacional y a los miembros de la Iglesia Cristiana en general que han recibido el llamado de Dios al ministerio pastoral para que asistan al plantel Ojo de Agua Tecámac, Estado de México, ubicado en calle Paseo de las Carretas, lote 54, número 39, Colonia Rancho Aéreo, código postal 55770, en el municipio de Tecámac, a solicitar su inscripción al semestre propedéutico 2020. Si cuentas con los siguientes requisitos: ser una persona de buen testimonio y solvencia moral, ser estudiante y o trabajador, tener una fuente de ingresos y contar con disponibilidad de horario. El trámite de ingreso se llevará a cabo ante la subdirección administrativa del plantel del Instituto Teológico San Pablo, durante las fechas indicadas de 9 a 12 horas. No faltes. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 55 59 38 57 35 o al 55 61 64 80 28. Te esperamos. Nadie puede predecir el futuro. Para que disfrutes tu vida y lo que te ofrece, necesitas un sistema inmunitario fuerte. Es importante educar a las células inmunitarias para preparar tu cuerpo para lo inesperado. Respalda tu sistema inmunitario al incorporar los productos 4Life Transfer Factor en tu vida.
Siéntete seguro en cada momento y disfruta una mejor salud y bienestar. Actualmente ya no basta con alimentarse sanamente y ejercitarse. A cada paso que das, estás expuesto y tu sistema inmunitario está bajo constante amenaza. Tu sistema inmunitario es tu principal línea de defensa y debe mantenerse alerta para proteger tu salud. Los productos 4Life Transfer Factor fueron diseñados específicamente para la actualidad, para respaldar tu sistema inmunitario de una manera única y efectiva. Estos productos patentados no solo le proveen nutrientes a tu cuerpo, también ofrecen información vital a las células inmunitarias para fortalecer su habilidad para reconocer, responder y recordar posibles amenazas. Nuestro producto más emblemático, 4Life Transfer Factor Trifactor Formula, estimula, educa y equilibra el sistema inmunitario. 4Life Transfer Factor Plus Trifactor Formula, el producto de mayor venta de 4Life, combina los beneficios de 4Life Transfer Factor con otros ingredientes que respaldan el sistema inmunitario. Los resultados en pruebas independientes muestran que este prodigio del sistema inmunitario acelera la actividad de las células asesinas hasta en un 437%. El futuro de tu salud depende de lo que hagas hoy. Elige bien, construye una vida mejor. La Secretaría de Educación Cristiana Evangélica, a través del Instituto Teológico San Pablo, convoca a todos los miembros en plena comunión de la Iglesia Cristiana Interdenominacional y a los miembros de la Iglesia Cristiana en general que han recibido el llamado de Dios al ministerio pastoral para que asistan al plantel Ojo de Agua Tecámac, Estado de México, ubicado en calle Paseo de las Carretas, lote 54, número 39, Colonia Rancho Aéreo, código postal 55770, en el municipio de Tecámac, a solicitar su inscripción al semestre propedéutico 2020. Si cuentas con los siguientes requisitos: ser una persona de buen testimonio y solvencia moral, ser estudiante y o trabajador, tener una fuente de ingresos y contar con disponibilidad de horario. El trámite de ingreso se llevará a cabo ante la subdirección administrativa del plantel del Instituto Teológico San Pablo, durante las fechas indicadas de 9 a 12 horas. No faltes. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 55 59 38 57 35 o al 55 61 64 80 28. Te esperamos. Este 28 de diciembre a las 16 horas, concierto de fin de año en el Centro Social Potrero La Laguna, Avenida Presidentes, a un costado del Canal Cartagena. De Colombia para México, Elkin DC, Nayot Worship, Grupo David. Venta de boletos 55 35 04 38 33. No faltes. La Secretaría de Educación Cristiana Evangélica, a través del Instituto Teológico San Pablo, convoca a todos los miembros en plena comunión de la Iglesia Cristiana Interdenominacional y a los miembros de la Iglesia Cristiana en general que han recibido el llamado de Dios al ministerio pastoral para que asistan al plantel Ojo de Agua Tecámac, Estado de México, ubicado en calle Paseo de las Carretas, lote 54, número 39, Colonia Rancho Aéreo, código postal 55770, en el municipio de Tecámac, a solicitar su inscripción al semestre propedéutico 2020. Si cuentas con los siguientes requisitos: ser una persona de buen testimonio y solvencia moral, ser estudiante y o trabajador, tener una fuente de ingresos y contar con disponibilidad de horario. El trámite de ingreso se llevará a cabo ante la subdirección administrativa del plantel del Instituto Teológico San Pablo, durante las fechas indicadas de 9 a 12 horas. No faltes. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 55 59 38 57 35 o al 55 61 64 80 28. Te esperamos. Este 28 de diciembre a las 16 horas, concierto de fin de año en el Centro Social Potrero La Laguna, Avenida Presidentes, a un costado del Canal Cartagena. De Colombia para México, Elkin DC, Nayot Worship, Grupo David. Venta de boletos 55 35 04 38 33. No faltes.
Sí, bueno, amigos y amigas, pues regresamos, estamos estudiando, ¿verdad?, el libro de Hebreos, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, dando por asentado, ¿verdad?, que eres el sumo sacerdote que entró al lugar santísimo para siempre e inmutable, ¿verdad? Que queremos comentarle a los amigos o amigas que nos están escuchando a lo mejor por primera vez o que nos han venido siguiendo a través de los últimos programas, ¿verdad? Dando a entender que si teníamos alguna duda de que si el pacto, el sacrificio, el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz tiene una validez, ¿verdad? Si tiene esta parte perpetua, ¿verdad? Que sea garantía para que las personas, usted amigo, amiga que nos esté escuchando, acepte este pacto, ¿verdad? Y con ello tenga la salvación de su alma, ¿verdad? Entonces usted venga a los pies de Jesucristo y sepa que en Él tiene una garantía, que este sumo sacerdote que ha entrado al lugar santísimo, en lugares celestiales, ¿verdad? Allí donde está el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Como sumo sacerdote y abogado, pues tenga usted en quién confiar. Tiene usted una garantía de que el derramamiento de la sangre de Jesucristo y su sangre le limpia de todo pecado, ¿verdad? Y que usted, una vez que venga al arrepentimiento, entonces se le perdonará, y dice la palabra de Dios, como acabamos de leer, entonces sus pecados serán borrados para siempre y serán olvidados para siempre. Bueno, pues tratando entonces de ver que esto es una garantía, ¿verdad?, que no tiene caducidad, que es para siempre. Pues vamos a continuar leyendo, no sin antes, bueno, pues enviar un saludo a nuestra hermana Clara Esmeralda Galicia, de allá de el pueblo de San Francisco, Coticlisca, que nos está escuchando, nos está viendo a través de esa transmisión en vivo por internet, ¿verdad?, a través de Facebook, de Radio Voz. Pues ahí pueden ver también las transmisiones en vivo, y bueno, también estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad?, y por Radio Voz a través del internet, o por FM por el 106.3. Bueno, pues los invitamos a que nos sigan acompañando, y pues mencionamos de nuevo los teléfonos aquí en la cabina, es el 5932-9128. Esperamos su llamada, estamos para atenderles, y cualquier comentario, sugerencia que tenga usted, pues será bien recibida. Si tiene alguna petición de oración o algo que quiera externar, este ministerio está para servirle, en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces hablábamos que tenía este pacto, ¿verdad? El Señor Jesucristo vino a hacer este pacto que una vez que entra con su sangre es derramada en el lugar santísimo, y entonces si aquella sangre de aquellos toros, dice la palabra de Dios en el verso 13 del capítulo 9, dice que si aquella sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras, ¿verdad?, quedan rociadas a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Jesucristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que ahí tenemos una garantía. Tome en cuenta esto, amigo o amiga que nos está escuchando, que una vez que el Señor Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos, allá a la presencia de Dios en cuerpo, ¿verdad?, vivo, ¿verdad?, que su cuerpo fue glorificado, ¿verdad?, para poder realizar todo esto. Dice la palabra que fue glorificado el cuerpo de Jesucristo. Dice, entonces esa sangre que Él derramó no será que podrá limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión y las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Wow, extraordinario, ¿sí o no? Porque ese rato decíamos, aquellas personas practicaban lo que anteriormente había por ley, o sea, lo que nosotros le conocemos como el Antiguo Testamento, ¿verdad? En los libros antiguos ellos practicaban las leyes antiguas, pero una vez que vino el Señor Jesucristo dice que abrogó, ¿verdad?, porque era ineficaz. Entonces vino y cumplió la ley, ¿verdad? Entonces abroga esta parte de la parte ceremonial, pero Él lo lleva en sí y la aplica para siempre y lo hace para siempre, ¿verdad? Entonces nos da que ese testamento se ejecuta, ¿verdad? Que este Nuevo Testamento que se nos ha dado ahora, ¿verdad?, dice que para que pudiera existir este Nuevo Testamento, esta nueva ordenanza, ¿verdad?, este nuevo regalo, porque es un nuevo regalo, que Él queda como fiador prácticamente, ¿verdad?, de este nuevo pacto, se da. Dice que es necesario que intervenga la muerte del testador, porque si no, ¿cómo heredaría?
Y entonces ahí es donde parte del derramamiento de la sangre, ¿verdad? Y en la muerte en la cruz. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley por el pueblo, tomó sangre de becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. A partir del verso 23 entendemos el sacrificio de Cristo que quita el pecado. Vamos a leer. Dice el verso 23 en adelante: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos, porque no entregó Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, con la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados del mundo, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Tenemos que tomar en cuenta esta parte, porque también queremos, querido radioescucha, que usted considere esta parte. Normalmente siempre escuchamos el pacto, la salvación, ¿verdad? El derramamiento de la sangre en la cruz, el sacrificio, pero no estamos tomando en cuenta algo que dice aquí este verso, que dice que de tal manera que estableció para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. ¿Usted lo cree? Porque pareciera que toda la historia termina ahí, ¿no? Donde Él resucita, lo extraordinario de todo el sacrificio, Él resucita y asciende, ¿verdad? Es un cuerpo glorificado y asciende a los cielos. Pero ¿qué pasa? Hay un regreso, hay una parte, una segunda parte, donde dice que Él regresará, pero dice ahora sin relación al pecado, para salvar a los que en Él le esperan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo por el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: ese es el pacto que haré con ellos, y después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo y por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Extraordinario, ¿verdad? Extraordinario cómo entonces nos va relatando y nos dice que el Señor hablaba, ¿verdad? Decía, ya no quisiste más pacto, ya no quisiste más holocausto, y me preparaste cuerpo, y yo voy a cumplir, ¿verdad? Estamos parafraseando aquí porque lo acabamos de leer. Dice el verso 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces tenemos esa, dice aquí la palabra, tiene una palabra, ¿verdad? Dice, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos libertad, porque en esa libertad radica la toma de decisiones, donde nosotros podemos decidir si aceptamos, si caminamos, ¿verdad? Si permanecemos. Porque cuando hablamos del Evangelio a través de 1 de Corintios, ¿verdad? 15, ¿qué nos dice? Este es el Evangelio, decía Pablo, que les he predicado, en el cual ustedes persisten, ¿verdad? Y seguimos persistiendo, primeramente Dios. Tenemos la libertad entonces para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, ¿verdad? Porque para llegar al lugar santísimo, ahí en ese templo, tenías que atravesar primero el lugar santo. El sumo sacerdote tenía que atravesar ese camino, ¿verdad? Lo que representa a Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Nadie llega al Padre si no es por mí. A ese camino nuevo que se abrió, dice, y vivo, que nos abrió a través del velo, y esta es de su carne, cuando fue traspasada, ¿verdad? En el ejemplo del templo, cuando se rasga, ¿verdad? El velo, y podemos entrar y ver claramente hacia adentro, al lugar santísimo, que es el obstáculo que había, que ahora Él lo abre a través de su carne y de su sacrificio, la entrega de su cuerpo, ¿verdad? De eso se está refiriendo, al abrirse la carne, ¿verdad? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Entonces ahora usted, amigo o amiga, tiene la certeza de que tiene un sumo sacerdote que lo representa ante la presencia del Dios verdadero, ante la presencia de Dios mismo, ¿verdad? Ya no es un tabernáculo aquí en un ejemplo de la tierra, sino allá en el lugar celestial. Extraordinario, extraordinario, porque podemos entrar confiadamente ante la presencia de Dios por medio de Jesucristo. ¿Quién nos podría llevar al Padre ante la presencia de Dios y poder platicar con Él si no fuera a través de Jesucristo? Eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Todo cuanto pidáis en mi nombre al Padre, ¿verdad? Entonces tenemos la certidumbre y la certeza que Él está ahí. Usted debe tener esa certeza, amigo o amiga, que nos está escuchando, de que cuando usted está orando a Dios y lo pide en el nombre de Jesús, el Señor hará, el Señor está escuchando. Que el día de mañana usted acepte, ¿verdad?, la salvación, el derramamiento de la sangre de Jesucristo que le limpia de todo pecado. Tenga usted la certeza de que podrá llegar al lugar santísimo, de que podrá estar ahí a través de Jesucristo. Ese camino que Él abre a través de su cuerpo, ¿verdad? Que usted puede caminar. Antes solo caminaban los sacerdotes, ahora lo podemos caminar para poder llegar a ese lugar santísimo. Es un privilegio, es un honor, es la salvación. Por eso es la salvación. Y entonces ahí radica la salvación, es perpetua para siempre. Entonces tenemos que tener en cuenta, dice que nosotros teniendo ese sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tiene que empezar ese proceso de limpieza. Es nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestro cuerpo, ¿verdad? De guardarnos en todos los aspectos limpios. Y entonces estaremos caminando en Jesucristo. Porque muchos luego preguntan, ¿y cómo camino? ¿Cómo camino en Cristo? Le invitamos a caminar en Cristo.
Pues sí, pero ¿cómo camino en Cristo? ¿Verdad? Teniendo esa certeza de que Él está ahí, pero para poder seguir tenemos que mantenernos firmes en el Evangelio de salvación, ¿verdad? De empezar a instruirnos en la palabra de Dios, ya no por fuerza, ya no por cumplir la ley, sino teniendo la certeza de la salvación, que ya ahora eres salvo. Antes tenías que hacer la ley para ser salvo y no sabías si lo ibas a lograr. Por eso ese hombre que se acercó y le dijo al Señor: Señor, yo ya he hecho toda la ley, ¿qué más necesito? Él quería tener la certeza de que podía entrar al reino de Dios y se preocupaba tanto que le dijo: ¿qué más tengo que hacer para poder entrar al reino de Dios? Y le dijo: bien has hecho, ¿verdad? Ahora vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres, que era mucho pesar ya, y aún todavía más, y ven y sígueme, ¿verdad? De llevar esa vida, de saber que iba a haber persecución, de saber que iba a vivir cosas difíciles, ¿verdad? Entonces, lo que estaban viviendo los hebreos, la persecución. Y me voy a desviar tantito un poquito del tema para pedirles, hermanos, que oremos por aquellos perseguidos de todo el mundo. Estamos viendo las estadísticas de en cuántos países existe la persecución del Evangelio. Corea del Norte ocupa el primer lugar en persecución. Ahí son llevados a la cárcel todavía y todavía son asesinados por estudiar la palabra de Dios. México ocupa el lugar 39. En América Latina, en Centroamérica, no hay persecución religiosa. Y si la hay mínimo. Pero en México ocupamos el lugar 39, desafortunadamente. ¿Verdad? Es una tristeza. Pero oremos por ellos. Oremos porque así los hebreos eran perseguidos y por eso su fe también venía abajo, porque también a su vez tenían todavía las enseñanzas de los judíos y de falsos hermanos que venían: no, es que la ley se tiene que aplicar y la ley se tiene que seguir todavía, ¿verdad? Y entonces había ahí una maraña de pensamientos en los hebreos. Por eso es que viene esta carta a los hebreos, para aclararles el sacerdocio de Jesucristo. Y así, si en tu vida, en tu corazón, ¿verdad?, hay esa duda, tu pensamiento, que si hay santos, que si hay alguien que puede interceder por ti, quiero decirte que el libro de Hebreos nos aclara realmente que solo existe un sumo sacerdote que entró al lugar santísimo para siempre, para interceder, que derramó su sangre para el perdón de tus pecados y que abrió el camino, el velo, a través de su cuerpo para llegar a ese lugar. Porque antes el lugar santísimo estaba cubierto de un velo, ¿verdad?, donde no podían ver los que entraban al primer lugar, ahí el lugar santo, no podían ver al lugar santísimo, ni siquiera pasar, menos ver, porque ahí estaba, ¿verdad?, un velo que cubría. Pero cuando eso se rasgó y se quitó, se pudo entrar. Entonces, tenga la certeza, amigo o amiga, que en ello, usted tiene la salvación, y tiene la salvación para siempre si usted persevera, ¿verdad? No digo que no se podrá equivocar, es decir, justo una vez se cae, 7 veces se cae, 7 veces se levantará, porque el Señor es bueno, ¿verdad? Procure no hacerlo, y menos si lo hace deliberadamente, ¿verdad? Porque como acabamos de leer, el Señor no puede sacrificarse muchas veces, solo lo hizo una vez, ¿verdad? Dice que tenemos que acercarnos, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, tenemos la certeza, ¿verdad? Por eso el capítulo 11 nos habla acerca de la fe, de tener esa fe, la certeza. Y vamos a leer el primer verso del capítulo 11, donde dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque nosotros no podemos ver el reino de Dios, pero tenemos la certeza y la esperanza de la salvación, la resurrección y la salvación. Y poder entrar entonces al lugar santísimo, al reino de Dios. Extraordinario, ¿verdad? Dice que por fe, dice, da ejemplos, ¿verdad? Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla de ella.
Dice que por la fe Enoc fue traspuesto, y etcétera, etcétera. ¿Verdad? Es una historia que lo invito a leerla, capítulo 11 de Hebreos. Lo invito para que vea toda aquella historia, todos aquellos hombres que han tenido fe, ¿verdad? Nos dejamos ahí como que en duda para que usted lo lea, se interese abrir la Biblia y pueda leer esta historia muy bonita y pueda ir a los libros donde están cada uno de estos personajes que actuaron conforme a la fe en esperanza. Y a nosotros nos toca ahora tener esa fe en la esperanza de la resurrección y de vida eterna. Ese es el evangelio que predicamos, amigos, amigas, a través de Jesucristo. Quédese con eso, guárdalo en su corazón, ¿verdad? Medítelo. Póngase en oración el día de hoy y dígale al Señor, Señor, tal vez yo no he creído en esto, tal vez yo he dudado en la resurrección, tal vez yo he dudado en que solo eras tú el único que podía interceder por mí, ¿verdad? Y si ha habido un momento eso en su corazón, en su mente, y si usted cree que está mal, pida perdón. Y si no, pues reflexiónelo, ¿verdad? Y cambiemos nuestra forma. Dice que renovemos nuestro pensamiento, ¿verdad? Y podamos entonces mejorar, podamos entonces vivir en la santidad, podamos encontrar la perfección del sacrificio de Cristo y no en la ley. La ley nos va a enseñar y nos va a demostrar en qué estamos mal. Leamos también la ley, aprendamos de la ley, ¿verdad? Para saber en dónde estamos mal. Pero decíamos hace rato, la ley tenías que hacerla para alcanzar la salvación. Ahora la salvación está. Ahora el detalle es permanecer, ¿verdad? Que es diferente. Pues en cambio, el Señor en su gran amor y misericordia nos ayudará, nos sostendrá, porque Él es fiel y verdadero. Esa es una gran diferencia total y completamente. Y lo he demostrado en la cruz. Pues hasta ahí el día de hoy, hermanos. La verdad es que hay mucho, ¿verdad?, que decir de todo esto, del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y de este nuevo pacto que es eterno para siempre, inmutable, dice la palabra de Dios, conforme a lo que acabamos de leer. O sea, no cambia, va a ser para siempre. Entonces tenemos esa garantía. Y amigo o amiga que nos está escuchando, nunca es tarde, ¿verdad? No, como evangelistas hemos aprendido a no forzar a nadie, pero si usted tiene a bien el día de hoy aceptar al Señor Jesucristo, allí donde está, ¿verdad? Tal vez si está solo o si está acompañado de alguien, invítelo a recibir a Jesucristo en su vida, en su corazón. Y bueno, pues nos despedimos el día de hoy. Estamos transmitiendo desde Tecámac, Estado de México, por Radio Voz, la voz del Evangelio, por el 106.3 de su FM. Lo invitamos a que siga también las transmisiones en vivo por medio del Facebook, ¿verdad?, de Radio Voz. Todas las transmisiones en vivo que se dan en el transcurso del día. Y por ahí, ya en intermedio salió, ¿verdad?, en el promocional del Instituto San Pablo, ¿verdad?, que está aquí en Ojo de Agua. Para aquellos que viven por la región, pues los invitamos, ¿verdad? Ya iniciará el próximo año inscripciones para el curso propedéutico ya de 2020. Pues los invitamos a que llamen a esta estación de radio, ¿verdad?, donde se les dará la información. Y bueno, pues ojalá pueda usted, amigo o amiga que nos está escuchando, hermano, ¿verdad?, servidor, líder, pues platíquelo con su pastor, con su familia, ¿verdad? Y ojalá se pueda inscribir este año que viene a este instituto. Es necesario que pues nos preparemos cada vez más y tengamos el conocimiento de la palabra. Pues nos despedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana.